Seguimos con la siguiente participación de María del Pilar Hernández Martínez. Doctora María del Pilar, bienvenida. Gracias. María del Pilar es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y ha obtenido 2 especialidades, una en Derecho Constitucional y Administrativo y otra en Derecho Constitucional y Ciencia Política, ambas realizadas en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Además, cuenta con un diplomado en Estrategias Jurídicas del Comercio Exterior, otorgado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y un doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como de otros consejos de asesores y editoriales nacionales e internacionales, como el Centro Europeo para el Derecho al Consumo. En su trayectoria como docente ha impartido clases de nivel licenciatura, maestría y doctorado en distintas universidades públicas y privadas, entre ellas destacan la UNAM y la Universidad Iberoamericana, entre otras. La doctora María del Pilar cuenta con distintas publicaciones, siendo la más reciente La Administración Pública y Estado de Derecho post-pandemia en México, los nuevos desafíos en la administración pública en una esperada época de pospandemia. Actualmente la doctora es investigadora titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y ejerce este cargo desde 1990. Muchas gracias, doctora, bienvenida. Muchas gracias, diputada Mónica Rojas. Gracias a las señoras y señores legisladores que están presentes, desde luego al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado Robledo, a los líderes de los grupos legislativos, al diputado Mier. Me parece que el diputado Reginaldo ya se retiró, pero les agradezco su presencia. Cuando la diputada Mónica Rojas me hizo esta gentil invitación, verdaderamente me sentí muy complacida. Y me sentí muy complacida en un ámbito de reflexión en donde desde luego ustedes han podido reunir no solo a investigadores sino a prácticos de la jurisdicción. Acaba de hablar el maestro Froilán y consecuentemente también otro discente del derecho, al menos en el ámbito electoral, como lo es Armando Cruz. Pero tenemos aquí a un ministro en retiro que desde luego en su estadía de 15 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo un papel verdaderamente relevante. Y no menoscabando desde luego a las 11 ministras y ministros que hoy integran el Tribunal de Vértice de la Jurisdicción Constitucional en nuestro país. La diputada Rojas nos hizo una encomienda, nos dijo constitucionalidad y convencionalidad de los mecanismos de participación ciudadana en los temas de relevancia nacional. Armando Cruz, ya que me antecedió en la palabra, ya hizo referencia a algunos instrumentos internacionales, desde luego de carácter universal, pero también hay otros de carácter regional que propiamente nos rigen en el caso de la observancia por imperativo del artículo 133 de nuestra Constitución Nacional, que es el Pacto de San José. Sería por demás tedioso decirles los artículos porque no se trata de una clase ni mucho menos, y consecuentemente desde el ámbito de la convencionalidad universal como de la regional existen una serie de disposiciones que, reitero, se convierten en derecho de obligatoria observancia por imperativo de ese artículo 133 de la Constitución. ¿Cuáles son esta panorámica o esta visión de carácter no solo académica, sino también práctica? Porque lo teórico no vale si no tiene su referente en la práctica. La mayor parte de los países hoy en día hemos transitado hacia una tricotomía respecto de la participación o la concreción, por mejor decir, de los derechos políticos. No solo de los derechos políticos en su dimensión propiamente de manifestación, reunión, petición, entre otros, sino también de los derechos políticos en su vertiente propiamente electoral a través del sufragio propiamente pasivo, activo y desde luego de la participación ciudadana. Precisamente de eso se trata esta reunión, de poder concitar
soluciones de continuidad en relación con un estudio, con un sondeo que el grupo legislativo de Morena está realizando en relación con una eventual reforma constitucional que pueda hacer que el sistema constitucional mexicano transite hacia un ejercicio mucho más democrático en relación con la elección de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Consecuentemente, en esto también hay una lógica sistémica respecto de los procesos que se tienen que agotar. Nosotros, en relación con esta tercera dimensión, democracia representativa, democracia propiamente ciudadana y democracia directa, tenemos previsto en la fracción octava del artículo 35 constitucional precisamente un mecanismo que el actual titular del Ejecutivo Federal ha utilizado, no siguiendo los cánones más estrictos, más ortodoxos de lo que prescribe el propio 35 constitucional en esa fracción octava, pero sí al menos en clave de ejercicio democrático de participación ciudadana. Si nosotros recordamos, el único procedimiento de consulta ciudadana en el cual por prescripción del artículo 35, fracción octava, ha intervenido el órgano administrativo electoral ha sido precisamente el de la responsabilidad de los expresidentes de la República. Fue una consulta popular que todos los que estamos aquí reunidos y que nos están siguiendo en Facebook saben perfectamente bien que no llevó a buen término. Y precisamente no llegó a buen término porque los estándares que el 35 constitucional determina es en relación con, para que se haga obligatoria la consulta hacia los órganos del Estado, es de un 40% sobre la lista, el total de la lista nominal de electores. Si la lista nominal de electores ahora mismo al cierre precisamente de mayo del 2023, conforme a la numeralia que arroja el Instituto Nacional Electoral, es de casi 96 millones de ciudadanas y ciudadanos, consecuentemente el 40% más menos, diputado Robledo, son 36 millones de mexicanos. Si mal no recuerdo, en el 2021 fueron 7 millones de ciudadanos los que se alcanzó en votación y que fueron debidamente registrados por el Instituto Nacional Electoral. Consecuentemente, en esta lógica sistémica tendría yo que decir que esta soberanía tendría que poner o abrir, conforme a los sujetos legitimados, una consulta popular. Y consecuentemente esta consulta popular, conforme a este procedimiento, tendrá que ser validada en su constitucionalidad por el órgano que aquí se trata de reformar. Y entonces no me corresponde a mí, ¿verdad?, en esta química de lo que implica la técnica legislativa, pero obviamente es un impasse en el cual se tiene que pensar. Consecuentemente, este es el primer momento. ¿Contamos con una democracia participativa? Claro que contamos con una democracia participativa. Y consecuentemente, en la lógica numérica, ahí pongo una primera cautela. Segundo momento, no solo es una cuestión de teoría, porque me permití seguir la sesión de la semana pasada, desde luego grandes compañeros y desde luego una gran mujer como es la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que reiteramos la cuestión desde la teoría, pero no mucho desde la práctica. Y consecuentemente aquí se trata de un ejercicio más material, más asible, que verdaderamente nos permita transitar a esta solución de continuidad de la cual hablaba yo en un primer momento. ¿Por qué? Se habla, ya lo dijo el maestro Froilán, ya lo mencionó también Armando, de analizar el contexto en clave de comparación propiamente jurídica y propiamente más específicamente constitucional respecto de cuáles son los modelos que hasta ahora han imperado, más allá del modelo norteamericano, de los modelos anglosajones, propiamente lo que se refiere al contexto más cercano, más asible, más vivible de lo que es nuestra región, desde México hasta
propiamente la Patagonia. Y en esos ejercicios, los modelos, y el diputado Robledo me estaba dando hace rato una clase de cómo son los modelos de integración de tribunales, cortes constitucionales, y propiamente ninguna de ellas se salva de un sistema binario o de un sistema compuesto, de un sistema mixto. El modelo político que nosotros tenemos, que es el mismo que se ejerce o se pone en marcha en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde el presidente de la República propone, y es precisamente el Senado quien realiza el nombramiento propiamente dicho, después de obviamente dar la certeza de validar los requisitos de elegibilidad. El modelo propiamente inglés que también surte de la misma manera. Hay otros modelos que de manera propiamente sincrética suman no solo el de órganos políticos de representación democrática, que propiamente son el titular del Ejecutivo con coparticipación de la Cámara Alta por lo regular, con otros nombramientos que se dicen de carácter directo. ¿Qué quiere decir esto de designación directa? Que en la eventualidad, más allá que un número de los integrantes de estos órganos de jurisdicción de vértice son designados, también hay otros números que le corresponden designar de manera directa, valga la redundancia, al presidente de la República. Puede ser un ministro a la Cámara de Diputados, un ministro a la Cámara de Senadores, e incluso se contempla la participación del propio órgano constitucional como el de jurisdicción de legalidad. Consecuentemente, no hay una cuestión polémica, al contrario, hasta ahora es un tema pacífico respecto de cómo lo integramos. Este es el segundo planteamiento que quiero hacer. Tercer planteamiento. Si tuviésemos que poner en la báscula, pensemos que el centro es la báscula, al Poder Judicial Federal, la evaluación tendría que ser un poco, tendría yo que decir, en los extremos, en el extremo del doctor Froilán y en el extremo de Armando Hernández, que es el otro extremo. ¿Por qué digo en los extremos? Porque Armando hablaba de ideología. Yo creo que este tema es más partidización de los nombramientos más que ideologización de su nombramiento. Yo tengo una ideología, esto es, una visión de cómo se debe transformar este país, y en eso comulgo con la expresión transformación. Pero en la otra parte de la partidización, a mí me hubiese gustado que estuvieran los otros, the others, ¿no? Los otros partidos que propiamente pudiesen compartir a toda esta pléyade de académicos y de prácticos de la jurisdicción, porque de otra manera no transitamos hacia esa solución. ¿Hacen bien, hacen mal? Hombre, hasta ahora, cuando me gustó este discurso, Armando, no de constitucionalidad, sino más de un órgano tuitivo de derechos humanos, y me gustó, porque la verdad es que el avance, y tengo que reconocer, no porque lo quiera y lo admire, sino porque es también mi amigo a José Ramón, esta apertura hacia una doctrina de la jurisdicción constitucional y el quehacer que los tribunales constitucionales tienen que hacer con una serie de conceptos, con una serie de integración, propiamente interpretación, asignación de derechos, esta pluridisciplinariedad que arribó con un pensamiento que es el de Cosío, verdaderamente también alertó a los otros ministros en una visión lineal y conservadora que estábamos de cara a nuevos retos de lo que implica precisamente no solo la defensa de la supremacía constitucional, si es que eso existe, sino además de cara a la defensa de la sustantividad de los derechos de todas las naturalezas. Yo veo sentencias, porque fíjense que yo sí veo el pleno en vivo. Hasta me echo la repetición si se puede, ¿no? No aprendo mucho, pero bueno, lo hago. Y
Y consecuentemente yo me entero de lo que hace la Corte. A veces no estoy de acuerdo. Hay un lenguaje un tanto críptico que no sé de dónde lo sacaron, que si la porción normativa, que si el régimen de transitoriedad, y dice uno, ¿qué no son artículos transitorios los que saben técnica legislativa, no? No lo sé. Hay cosas que no me agradan, pero hasta ahora yo he visto una acción o una actividad y un actuar de las y los ministros que verdaderamente, repito, salvo algunas reservas de sentencias, o tengo que decir, y soy honesta, quien me conoce sabe que así soy, a veces hay ministras y ministros que son lectores de sentencias, que no debaten, que verdaderamente no echan hacia adelante. No me gustaría citar nombres. Tengo nombres paradigmáticos: Aguilar, el ministro Pérez Dayán, el ministro, todos estos ministros que verdaderamente me agradan. Hay otros que han llegado y leen y no me agrada, porque me reservo. Pero quiero decirles que hasta ahora no hay un viso de cuestionamiento en su actuar. Si ellos son los que custodian esta supremacía constitucional, si ellos son los que nos han dado a conocer a través de la divulgación, que es el bloque de constitucionalidad, cuáles son los frenos y los pesos y contrapesos, los frenos que hay entre los órganos, me parece que tendríamos que ser mucho más cautelosos en cómo y bajo qué parámetros tenemos que evaluar ese actuar. Pero también tendría yo que decir que en la lógica de lo que en toda nuestra región se hace, no hay, tendría yo que decir, de mi parte y de quienes también compartimos esta visión del Poder Judicial Federal, que los 11 ministros sería un tema, y paso al cuarto bloque, sería un tema quizá, y lo pongo entre comillas, con la salvedad de vulneración a derechos, como lo ha hecho saber el maestro Froilán, de vulneración a derechos. Sería fácil relativamente transitar hacia una elección universal para la integración de la Suprema Corte, pero transitar hacia la votación de 2.700 integrantes, jueces y magistrados, a través de sufragio universal, lo veo ni en su progresividad, ni en su sucesividad, verdaderamente difícil. Y en esta tricotomía que desde la gloriosa Revolución Inglesa de 1688 se reivindicó en favor de un órgano que desde siempre ha sido un órgano de designación por órganos políticos, que es la idoneidad, la autonomía, la independencia y la inamovilidad. Que esta tricotomía o esta trilogía, como ustedes le quieran decir, verdaderamente conforma la sustantividad del estatuto de los ministros y ministras que hasta ahora integran el Poder Judicial de la Federación. Y paso casi para terminar, porque no me gusta ser abusiva, si lo soy, por favor me lo dicen, es la quinta parte. Sí, he escuchado con reiteración que se invoca el señor diputado Robledo esta expresión que no es baladí, que no es desde luego insustancial, de no hay nada que no se pueda tocar en la Constitución, todo absolutamente se toca. Y yo que en el precámbrico de mi vida fui becaria del doctor Jorge Carpizo, aprendí una doctrina constitucional que era esto de las cláusulas de intangibilidad, de las cláusulas pétreas. Pues en nuestra Constitución no las hay, y esa es una verdad. Consecuentemente, tendría que suscribir el dicho de Ferrajoli de no hay nada que no se pueda tocar, todo se puede tocar. Y también suscribiría a otro doctrinario que es más sociólogo, que es Duverger. Y Duverger decía que esto que traemos aquí a este foro, la elección universal, popular, porque la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo.
Pero, hombre, por desgracia, la complejidad poblacional, la complejidad humana de este pueblo mexicano, que nada más cité 95, casi 96 millones en la lista nominal de electores. Obviamente, el padrón electoral se incrementa numéricamente. Consecuentemente, sí, yo hablé de práctica. El modelo boliviano, que es el que tenemos más a la mano, que vio la luz con la Constitución propiamente moralista de Evo Morales, me quiero referir, de 2009 y que se puso por primera vez en operación en el año 2011. No deja exenta la participación ni de la Asamblea Nacional Pluricultural, ni tampoco deja al lado a otros órganos como lo es el órgano electoral pluricultural, ni tampoco al Tribunal Electoral Pluricultural Plurinacional. No los deja afuera. Otra vez volvemos a labrar sobre un sistema que tiene fases de postulación, que tiene fases de preselección y que tiene la última fase, que es la de votación. Consecuentemente, no, claro que existe, pero cuidado con lo que deseamos, porque se puede convertir en una realidad. Y esa realidad puede ser verdaderamente distópica. Y, consecuentemente, yo lo que le pido a las y los integrantes de esta soberanía es que, así como nos han invitado a su casa para poder expresar lo que desde nuestro solio de la academia, de nuestra formación, de nuestra percepción, de nuestra convicción y desde luego lo que no haríamos, creo yo, sería venir a la complacencia. No lo haríamos por una cuestión de ética académica, de ética personal. Consecuentemente, invítenos a los que ustedes gusten, porque esto es, como dirían los oncólogos, opérate con quien quieras, pero opérate porque esto mata. Exactamente igual, a quienes ustedes quieran, porque de otra manera, si no evaluamos con conocimiento de causa, sin complacencia, sin bad feelings, ¿no? Entonces, no lo vamos a hacer bien. Y en esto, esta parte de nuestra democracia, de la democracia ciudadana, de esta democracia que en el día a día, como la justicia cotidiana, la vivimos cada uno de nosotros sin filiación partidaria, verdaderamente está en juego. El 35 hay que operacionarlo otra vez, pero con mucha responsabilidad. Les agradezco infinitamente.